Tengan muy buenas tardes. En este día les habla la hermana Odilia Margarita Iglesias, miembro de la Iglesia Encuentro con Dios. En esta tarde tenemos un tema muy especial, el cual queremos compartir con ustedes. ¿Quiénes son los 144,000? Y tenemos la compañía de nuestra hermana Nacira Mendoza. Amén. Y nuestro hermano Delquis Arroyo, con ustedes nuestro pastor Hernán Luis Julio Romero. Muy bien, gloria a Dios. Seguidamente la lectura. Y vamos a debatir este hermoso tema, y se ha basado en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, del verso 1 en adelante. Y dice: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Este es el versículo en el cual estaremos trabajando en esta hermosa tarde. Surgen muchas preguntas, las cuales han enviado tanto como ustedes, y hemos debatido para responderles y darle claridad en este programa. La primera: ¿por qué son 144,000 los sellados, pastor? Bueno, hablando de los 144,000, son los escogidos por el Cordero. O sea, Jesús, el Cordero de Dios, que escoge 12 de las 12 tribus de Israel, escoge 12,000 de cada tribu. O sea, por eso son 12, un número múltiplo. 12 por 12, ¿a cuánto? 144,000. Es un número múltiplo, un número reconocido como un número múltiplo, de acuerdo a la temática de decirlo así, hablando de la expresión bíblica del pueblo de Dios, 144. Y esa es la respuesta más sencilla, porque son 144,000. ¿Algo más? Pastor, en este tema muy interesante, en esta preciosa tarde, le tengo una pregunta. ¿Quiénes son los 144,000? ¿Quiénes son los 144,000? 44,000. Bien. Los 144,000 son, ya explicamos que son 144,000 escogidos, cada uno, 12,000 de cada tribu del pueblo de Israel. Estos 144,000 son escogidos de las 12 tribus de Israel que están en la diáspora. Recordemos que Israel, la nación judía, todo el pueblo hebreo no está en Israel hoy en día. Hay más gente judía afuera en las naciones que en el mismo Israel. ¿Ya? Ellos van a ser escogidos de acuerdo a la Biblia, dice que serán 144,000 y que serán sellados, sí, de las 12 tribus de Israel. Aquí cabe recalcar, por decirlo así, que muchas interpretaciones bíblicas inclusive comparan esto con la iglesia, y hay algunas doctrinas que se llaman pasar siendo 144,000.
Pero el texto aquí es literal, no es otra interpretación, es literal. Los 144,000 vienen del pueblo judío, serán judíos que predicarán en la gran tribulación. Gloria a Dios. ¿Y de dónde salen los 144,000? Ya lo he explicado ahorita, de las 12 tribus de Israel. Quiero explicarlo un poco más. Las 12 tribus de Israel no en sí están ya. Es más, se están descubriendo algunas tribus, o por decirlo así, etnias judías que están en algunas partes. Pues se ha dicho que en Argentina, se ha dicho que en Paraguay, en Uruguay, perdón, se ha dicho en muchos lugares, se ha dicho por allá también en Asia, en parte de Asia. Estas 12 tribus de Israel están dispersas en todas las naciones del mundo, género, tribu y lengua. De estas tribus dispersas es donde van a salir los 144,000, pero recordemos, tienen que ser de descendencia judía, no tienen nada que ver con gentiles, porque hay algunos que se meten dentro de esos 144,000 creyendo ser como judíos. No, esos son exclusivamente judíos, que eso es lo que dice la Biblia. Decíamos que, ¿qué más hablábamos de esto? ¿Por qué la tribu de Dan no hace parte de estos 144,000? Bueno, antes de eso habría que hablar. La tribu de Dan no hace parte de los 144,000 porque Dan fue la tribu que no se sometió al cumplimiento bíblico. La tribu de Dan fue una tribu que se corrompió, ¿sí? Hablando así, se corrompió, se apartó de la verdad y se fue a la idolatría. Sería bueno que leyéramos un poquito el libro de Jueces, capítulo 18, del verso 14 al 31. Podemos mirarlo aquí. ¿Sí? Dice, aquí, comencemos aquí. ¿Hurtaron qué? Hurtaron los ídolos de otras gentes y los pusieron para ser usados en su propia adoración. O sea, Jueces 18, cambiaron a Dios. Sigue leyendo. Entonces aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, las Lais, dijeron a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay éfod y terafines y una imagen de talla y una de fundición? Mirad por tanto lo que habéis de hacer. Estamos leyendo Jueces 18, 14 en adelante. Cuando llegaron allá, vinieron de la casa del joven levita en casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba. Y los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Y subiendo los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allá y tomaron la imagen de talla, el éfod, los terafines y la imagen de fundición, mientras estaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Micaía, tomaron la imagen de talla, el éfod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros, para que seas nuestro padre y sacerdote. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Y se alegró el corazón del sacerdote. Él tomó el éfod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. Y ellos se volvieron y partieron y pusieron los niños, el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaías, los hombres que habitaban en las casas cercanas de la casa de Micaías se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. ¿A quiénes? A los hijos de Dan. Sigue leyendo. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaías: ¿qué tienes
y has juntado gente? Él respondió, tomasteis mis dioses que yo hice y al sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me decís qué tienes? Y los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico se acometan y pierdas también tú tu vida y la vida de los tuyos. Oiga eso, siga, 26. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, el pueblo tranquilo y confiado, y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Oiga lo que hicieron, siga. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. ¿Qué hicieron? Levantaron ¿La ídolos. imagen de qué? De talla, siga. Y Jonatán, hijo de Gerson, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla de Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Ya yo, entonces ya podemos entender por qué la tribu de Dan, el error de ella fue excluida. Porque la tribu de Dan no guardó, por decirlo así, la Adoración a Dios. la adoración al Señor, sino que se apartaron, sí, se apartaron realmente de Fornicó con otros dioses, sí, y de allí surge que Dan es excluido. No vamos a hablar de que los descendientes y algún descendiente de Dan, de la tribu de Dan, no está mirando en esta hora. No quiere decir que ustedes están excluidos. Porque recordemos que la voluntad de Dios es que todo ser humano se arrepienta. Al igual que los gentiles, cualquiera de nosotros que somos gentiles, que en alguna ocasión adoramos otros dioses y nos arrepentimos y alcanzamos la salvación, los descendientes de la tribu de Dan también tendrán la oportunidad de ser salvos, sino que no hacen parte, como otros dioses, bien claro, no hacen parte de las 12 tribus que serán escogidas para cumplir una misión, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco de la misión de esas 12 tribus que fueron elegidas. ¿Cuál es la misión en la cual, o sea, la que ellos van a hacer de los 144,000? Bueno, los 144,000 cumplirán la predicación del Evangelio. Sí, ellos son llamados a predicar el Evangelio. Sí, después, por decirlo así, después del rapto de la iglesia, sí, y después del rapto es cuando ellos vendrán a predicar el Evangelio, sí. Inclusive, ellos, la primera instancia, ellos estarán protegidos, ya, porque surge una pregunta, que la vamos a desglosar más adelante, entre los sellados de los 144,000 y los sellos de la iglesia. La iglesia tiene un sello. Ahora, alguien nos hace una pregunta, y la pregunta parece que era la hermana Miret: ¿por qué ellos fueron sellados después de comenzar los juicios de Dios y no fueron sellados antes? Sí, sino que ya después de los sellos es cuando ellos son sellados. Bueno, especialmente porque que los 144,000 van a ser en el escenario, es cuando se manifiesta. Recordemos que la gran tribulación está compuesta por 7 años, 3 años y medio de una aparente paz y 3 años y medio donde habrá el mayor rigor, sí, de los juicios de Dios. Entonces, en los 3 primeros años no son unidos, porque recordemos que el anticristo va a engañar a Israel, va a hacerse pasar que es el Mesías que ellos están esperando, pero después de 3 años y medio de la aparente paz que va a traer el anticristo, es cuando él va a, por decirlo así, va a sacar, hablemos así, las uñas. Es cuando el pueblo de Israel se va a dar cuenta que a quienes tanto esperaban es el anticristo. Entonces, cuando en ese momento, en los 3 últimos años, es cuando son sellados de las 12 tribus de Israel, son sellados en su frente.
Ellos tienen un sello en la frente, un sello visible, ¿sí? Un sello totalmente visible, que va a ser visible. Dice que tienen serán en su frente. Y serán 144,000 de las 12 tribus de Israel. Pero cuando al comienzo de estos 7 años, por decirlo así, de estos 3 años y medio, ellos serán como personas intocables. El anticristo no tendrá ningún tipo de potestad sobre ellos, ¿sí? Porque ellos tienen que cumplir su misión. Pero al final de los 3 años y medio, el anticristo matará a alguno de ellos. Dice Apocalipsis, capítulo 13, versículo 7. Puede leerlo alguien allí. Apocalipsis 13, versículo 7. 13:7. ¿Sí? Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que de estos 144,000, tanto ellos como los judíos, tenemos que recordar que la gran tribulación no es para la iglesia. No es para la iglesia. La gran tribulación es un tratamiento exclusivo para el pueblo de Israel, al pueblo que rechazó al Mesías, a Cristo. Recordemos que al levantar la iglesia, hacer levantar a la iglesia, la gran tribulación, empieza el periodo de la gran tribulación, los 3 años y medio de la aparente paz y los 3 años y medio donde vendrá todo el juicio de Dios sobre el pueblo judío, sobre el pueblo de Israel, sobre quienes lo traspasaron, para que ellos reconozcan que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y es cuando ellos van a reaccionar. Entonces ahí son sellados los 144,000 y ellos cumplirán con la misión de, así como la iglesia hoy actual. Nosotros tenemos una misión como iglesia y es evangelizar, que es lo que dice la Biblia. Por tanto, ir ¿a dónde? A la esquina. Y predicar el evangelio. Y predicar ¿qué? A todas las naciones. A todas las naciones. Y por todo el mundo. Y predicar este evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mateo dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ya entendemos que los 144,000 van a alcanzar mucha gente de tribu, lengua y nación. Y el tratamiento es para los judíos. Aquí de pronto hay muchas doctrinas piensan que se da la famosa segunda oportunidad. Pero Dios aquí está tratando con la casa de Israel, con los judíos ortodoxos actuales y con los judíos que están en dispersión en todas las tierras, las naciones de la tierra. Bueno, las preguntas son interesantes y se hace muy interesante este tema, pastor. Pero ¿cuándo son sellados los 144,000? Explícanos un poco. Bueno, los 144,000, ya lo decía anterior, son sellados exactamente, aproximadamente a la mitad de la gran tribulación. Recordemos que son 7 años, 3 y medio y 3 y medio. A la mitad se han sellado. Ya les decía que el sello de los 144,000 es un sello visible en la frente, será visto en la frente. Pero el sello de la iglesia, que somos nosotros hoy en día, no se ve, es un sello invisible. ¿Por qué? Porque a nosotros nos ha unido el Espíritu Santo, somos sellados por el Espíritu Santo. Pero a los 144,000 dice que descenderá un ángel del cielo y lo sellará en sus frentes. ¿Un sello qué? Visible. Ya, y de allí hay que diferenciar. Algo más. Decíamos que más. Pastor, debido a la pregunta que le voy a formular, porque ha surgido muchas confusión entre muchos hermanos que han llamado y preguntan, ¿qué diferencia hay entre el sello del creyente y la marca de la bestia? ¿Cuál es esa diferencia marcada
que podemos darnos cuenta, este es el sello de Dios, esta es la marca de la bestia? Bueno, es una pregunta muy interesante, porque es que el sello del creyente es un sello espiritual. Jesús lo sella espiritualmente. Un sello que no tenemos, que no se ve, pero que somos sellados porque somos templo del Espíritu Santo y Él nos ha sellado como una muestra de un anticipo de nuestra salvación, que tengamos la seguridad de que si somos sellados por el Espíritu, debemos tener esa certeza, esa seguridad de nuestra salvación. ¿Ya? Y la marca, mire la diferencia de sello a marca. El sello es una autentización, algo que se autenticidad, algo que se autentica con un sello. Esto Fidedigno. O sea, algo fidedigno, algo serio, algo legítimo, que se le da una legitimación, y ese es el pueblo de Dios. En cambio, ¿qué es la marca de la bestia? Ya otra cosa, ya aparece de marca. Marca ya es como, por decir así, por lo menos el ganado, los animales. Ellos se les pone un sello, es una marca visible, que todo el mundo lo verá. En la gran tribulación, los del anticristo sabrán quiénes son los cristianos, los sellados. ¿Sí? Los anticristos sabrán quiénes son los sellados. Y los sellados sabrán quiénes son los del anticristo. Porque ambos tienen un sello visible. Un sello visible. Estamos hablando de que los que son sellados en la gran tribulación son judíos. Son judíos. Son del pueblo de Israel. No son gentiles. A nosotros los gentiles se nos ha dado la oportunidad de ser sellados ahora en la gracia. Cuando recibimos a Dios, al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, entonces somos sellados. Tú y yo somos sellados por el Espíritu de Dios. Cuando tenemos ese sello del Espíritu interior, es una seguridad que Jesús nos dice, mira, este me pertenece. Pero la marca de la bestia es de esclavitud. Es de esclavitud. Las personas que sean marcadas por la bestia serán personas que serán esclavos del anticristo. El anticristo les vigilará todos sus... le va a ver, es más, el anticristo sabrá hasta qué comida come, Amén. Qué vestido se pone, cuáles son sus preferencias en la televisión, cuáles son los programas que ve, qué observa. O sea, lo tiene totalmente vigilado. Y es una esclavitud como se marcan las bestias o los animales. Pastor, de acuerdo a estas preguntas muy interesantes, en estos 144,000, ¿por qué fueron sellados después y no antes de los sellos? Precisamente porque en los 3 primeros años de la gran tribulación, Israel todavía está confiado. Igual el Mesías es el que estamos esperando. Pero cuando el Mesías empiece a quitar la adoración, empieza ya a revelarse ya, o sea, a mostrar la cara del personaje siniestro que es cuando ellos se van a dar cuenta. Entonces, el anticristo. Mientras los 3 primeros años habrá una calma, habrá una tranquilidad, ¿ya? Pero obvio, Dios tiene todo preparado, el Señor tiene todo preparado. Entonces 144,000 van a salir de las naciones de la tierra. ¿Dónde están? Dios, ¿cree usted que para Dios será imposible saber quién es judío y quién no es judío? No. Si Él escogió el pueblo judío, el pueblo hebreo, como un pueblo especial para Él, si Dios está pendiente de una hebra de cabello. Hebra de cabello, está pendiente cuando un pajarillo deja de existir, ¿no sabrá Dios dónde están los judíos dispersos en todas las naciones? Obvio que sí. Entonces, es interesante notar esto acá.
hablando un poco de estos sellados que estamos hablando, que no se da antes, sino que se tiene que dar precisamente en el tiempo preciso, porque es que estos sellados le van a hacer frente, ¿oyó? Le van a hacer frente al anticristo, le van a hacer la guerra, así como la iglesia hoy le hace la guerra a Satanás. Dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces estos judíos predicando en la gran tribulación le van a hacer la guerra al anticristo. Una guerra igual que nosotros hoy en día para predicar el evangelio. Pero por eso es importante tener en cuenta que de pronto hay algunas personas que tienen el pensamiento de que ellos van a alcanzar una segunda oportunidad después del rapto de la iglesia. Bueno, sí, hay muchas hipótesis sobre el tema, pero si nosotros decimos que gentiles se van a salvar en la gran tribulación por la predicación de los 144,000 que no son gentiles. Recuerde que Dios viene a recoger, a tratar y a recoger totalmente su pueblo que no le creyó a su Hijo Jesucristo. Entonces, se está creyendo o pensando de que pronto usted se quedó y usted ahí le van a dar chancecito. Bueno, algunos tienen ese pensamiento, pero me gustaría que miráramos el libro de Romanos. Libro de Romanos. ¿Sí? Como decía, algunos piensan, ¿verdad? Es Romanos capítulo 11. Podemos leerlo acá. Dice Romanos 11:22 en adelante. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si ¿Quiénes fueron los que cayeron? En aquel entonces cayeron los judíos porque rechazaron a Jesús. Sigue. Pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. También para los gentiles serás cortado. Siga. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Fueron negados, pero Dios puede volverlos a injertar. ¿Por qué? Porque su pueblo leído. Sigue. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Ya, Dios no ha abandonado a su pueblo. No, que Dios abandonó a su pueblo. No, Señor, su pueblo no ha sido abandonado. El pueblo hebreo, obvio que no todos, muchos son creyentes. Hay judíos, nuestros hermanos judíos mesiánicos que están siguiendo a Cristo, a Jesús. Este tratamiento es para el pueblo hebreo que no aceptó a Jesús, y como hoy existen los judíos ortodoxos, ¿cierto? Ahora, ¿qué dice el verso 25? Que es el interesante. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahora mire, endurecimiento a Israel, el endurecimiento no lo aceptaron, lo rechazaron, su corazón fue endurecido. ¿Pero qué dice aquí? Nos abrió la oportunidad a los gentiles. ¿Pero cuál dice aquí? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, mire, si se habla la palabra aquí, la palabra plenitud viene aquí del griego Pilorotita. Que la palabra plenitud da la idea de o la expresa la condición de algo que ha sido llenado o contabilizado en su totalidad. Entonces, si ya se nos habla de la totalidad,
Sí. Si ya se nos habla de la totalidad. Totalidad quiere decir Completado. completo, total, ya, sello, terminado. Ya. Entonces, es interesante esto. Sí, es interesantísimo esto. Que cuando se habla de plenitud, se refiere completo. Entonces, si nosotros decimos que gentiles se van a salvar en la gran tribulación, entonces estamos diciendo que lo que Pablo dijo es mentira. No, Pablo diría mentira entonces. Pablo no. O el Espíritu Santo miente por lo que Pablo dice. Dice aquí, hasta que haya entrado, señores que me están mirando, los que están mirando, si usted tiene una Biblia allí puede comprobarlo. Y puede comprobarlo en el libro de Romanos 11:25. Dice claro, porque no quiero, hermanos, se refiere a hermanos, a creyentes, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Endurecimiento en parte. Luego añade, coma, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Sí? Ya le decíamos que la palabra plerotita, que es la palabra, o se puede interpretar también del griego pleroma, ¿sí? Da la idea de plenitud, expresa la condición de algo que ha sido llenado o contabilizado en su totalidad. Es un término que proviene del latín, que significa completo o lleno, por lo que tiene un sentido cualitativo. Entonces, esto está claro. Si usted cree que los gentiles se salvarán por la predicación de los 144,000, yo respeto tu opinión. Por eso que Dios a la iglesia le ha dado 2,000, no sé cuántos años, para que nos arrepentamos. Si no ocurre un arrepentimiento, ya. Si no se cumple ese arrepentimiento total antes del rapto de la iglesia, si tú que esperas una segunda oportunidad, bueno, espérala tú, pero yo no la voy a esperar. Yo deseo, con la voluntad del Señor, estar en el rapto de la iglesia. Y si me voy antes, me moriré con esa esperanza. Ya, ¿qué dice Pablo? Pablo dice en 1 Tesalonicenses, miremoslos un poquito hablando de esto, del rapto. ¿Sí? ¿Qué dice el capítulo 4, versículo 13 en adelante? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, ¿Sí? para que no nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos... Algunos mueren sin esperanza, pero el que está en Cristo muere con una esperanza viva, que será levantado. Habrá un rapto y será levantado. Y esa es la parte que es muy interesante, que denotemos esto, que el que muere en Cristo tiene esa esperanza. De modo, ahora surge otra gran pregunta, y es la siguiente. Algunos dicen, confunden y dicen, y a la bestia se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Entonces, creen que los santos son los que se quedaron de la iglesia. Si se quedaron era porque no eran santos. ¿Está claro eso? Así es. Si las personas se quedaron era porque no eran santos. ¿Ya? Algunos creen que reafirmarán su fe en la gran tribulación con la predicación 141,000. Sí, hay oportunidad. La oportunidad está clara y es para el pueblo
hebreo, para el pueblo judío. Porque Dios tratará en la gran tribulación exclusivamente, no es con la iglesia. La iglesia en la gran tribulación no tiene que aparecer. Algunos piensan que le van a poner el sello a la bestia y usted escucha películas por ahí persiguiendo a la gente. Eso se refiere, si lo persiguen al pueblo judío, a los que son salvados, judíos que son salvados de la gran tribulación, a ellos corre y los perseguirá, pero a la iglesia gentil no pasará por la gran tribulación. Puede decirse que este tiempo de gracia es la entrada de la plenitud de los gentiles, aprovechar este momento de gracia para entrar esa plenitud de los gentiles. Sí, señor. Después de allí no hay otra oportunidad para el pueblo gentil. Porque Pablo dice hasta que entre la plenitud. Y plenitud es completo, ya sellado. O sea, cuando algo se le sella, ya no se puede violentar. Ya no se puede. Al violentar un sello, se está falsificando. Y ya eso es delito. Abro un paréntesis dentro de este tema y, bueno, haciendo colación a esto, que también esta diáspora es un tipo de protección a las 12 tribus de Israel que serán llamadas a ser parte de los 144,000. Esa diáspora, ese esparcimiento de esas tribus, Dios lo ha hecho como un tipo de protección para ellas, ¿verdad? Como para mantener a su pueblo para este momento, como para preservar. Puede ser. Recordemos que Dios llevó a José a Egipto. Amén. Y el propósito de proteger a José, algunos miran, no, que lo vendieron, que los hermanos, que no sé qué, que bueno, ya en un tema anterior enseñé que no fueron los hermanos de José quienes lo vendieron. Se cumplió el pensamiento de los hermanos José. Ya enseñé que no fueron los hermanos José quienes lo vendieron. Sino que sacó a José de tal manera, lo lleva a otra nación, cuando su pueblo está pasando por el momento crucial, ¿a dónde fueron ellos? A Egipto. A Egipto. ¿Y en Egipto fueron qué? Protegidos. Fueron, sí, forzados al duro trabajo, pero el pueblo se mantuvo y de allí surge la nación de Israel. Entonces, es posible que las 12 tribus de Israel que están en dispersión, que ya algunas han aparecido en los últimos días, he escuchado noticias, que han aparecido algunas tribus dispersas ya en el escenario en los próximos años, aproximadamente, aparecerán, pero van a aparecer exactamente en el momento, en el Cairo, en el tiempo preciso de Dios para cumplir su misión. Eso debemos tenerlo bien claro, ¿verdad? Y allí dice que se derramará. Zacarías, ya hablamos de Romanos, y Zacarías dice que ellos van a bendecir el mundo, pero dice Zacarías 12 días que derramaré, ahí dice Zacarías, claro, derramaré sobre la casa de David y los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, de oración, y mirarán a mí, quien traspasaron, y llorarán como se llora un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dios tiene una propuesta muy hermosa para el pueblo judío, pero personalmente yo no quiero estar en ese tratamiento de la gran tribulación, donde hoy en día tenemos una pandemia y nos tiene a todos traumatizados. A algunos se le han alterado los nervios, enfermados. Otros se le han alterado enfermedades, otros han muerto con la enfermedad, otros tienen ya como una psicosis ya a nivel psicológico, han sido afectados. Y eso son destellos de lo que va a venir sobre la tierra. No vaya a pensar usted, amigo y hermano que me estás mirando, que después de esta pandemia tú vas a hacer una fiesta y vas a celebrarla. Y vas a celebrar. Se fue la pandemia. No. Quítate esa idea de la cabeza. Ahora, después de esta pandemia,
¿Quién quita que antes de terminar este año podrá venir un tsunami, un terremoto, podrán venir tempestades, tifones, huracanes de alto nivel? O sea, van a venir tantas calamidades. O sea, el mundo esto apenas está empezando. Lo que va a venir es cosas desastrosas que van a venir sobre la tierra. Si usted está esperando que apenas termine la pandemia, se va para un crucero a vivir feliz y a estar contento. Ay, por fin encontramos la paz, la felicidad. Te equivocaste. Ya, mira que ya en España por lo menos ya hay problemas. Ya las personas que no tienen papeles, que están totalmente documentados en España, ya hay una ley que los quieren deportar a los países donde pertenecen. Y inclusive a las personas que son ya, que tienen papeles y ya tienen documentación, no van a tener los privilegios que tendrán los españoles nacidos allá. ¿Por qué? Porque, obvio, cada nación quiere guardar lo suyo, proteger los suyos. ¿Ya? Entonces, si esto apenas está comenzando, una pandemia, 5 meses, y ya en 5 meses ya los países están pensando deportar. El sistema financiero colapsando cada día. La raza humana diezmando, Satanás o esta pandemia cada día diezmando más víctimas cada día. Solamente en una pandemia. Ahora, ¿cómo compararíamos los juicios apocalípticos? Eso sería algo muy terrible. Creo que Dios solamente sometería al pueblo hebreo, pueblo judío, a esta gran tribulación, porque, obvio, Él los protegerá. Pero no va a ser fácil. Persona que se quede del resto de la iglesia. Si tú te quedaste y piensas que por la predicación de los 144,000 te salvaste, si eres judío, puedes creer lo que llegó. Pero si eres gentil, hay un paréntesis. Si Pablo dice que hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles, y después vendrá la manifestación del anticristo. Entonces, ¿qué gentil se va a salvar? Hay que mirar eso. Eso es un abreboca. Yo no voy a afirmarte ahora, no, que esto no. Simplemente doy mi punto de vista. ¿Alguna pregunta más? Pastor, la pregunta está muy interesante. Usted ha explicado muy claro, muy entendido, pero ¿a quiénes les van a predicar los 144,000? Porque yo he escuchado dominaciones o alguna dominación que dicen que son los 144,000 y ya predican. Entonces yo quiero que usted me explique bien esto, porque ya están predicando algunos que dicen que son los 144,000 son ellos. Que son parte de los 100. Y ya están predicando. Entonces, ¿a quién le predican ellos? Los 144,000. Bueno, bíblicamente los 144,000 van a rescatar al pueblo hebreo, al pueblo judío, al pueblo que no creyó a Jesús. Y pienso que la persona que está predicando que ya hace parte de los 144,000 sin creer en Jesús, hay un problema bien serio con eso. Porque es que los 144,000 serán sellados con el sello, con el sello del Cordero. Y entonces, si no creen en quien les va a sellar, quien sella con el sello del Cordero, que es Cristo, entonces la gran pregunta que hacemos es, ¿qué predican? ¿qué predican? Así es. ¿Qué predican? Porque hay que entender esto bien claro. Si renuncian los judíos, se les va a predicar porque rechazaron a Cristo. Y hasta donde yo entiendo, algunas de estas iglesias que se hacen llamar iglesias, o que predican,
o doctrina, ellos rechazan a Cristo. Entonces, ¿quién les va a salvar? ¿Para qué predican? Si no han aceptado, ¿a quién les va a salvar? Son preguntas que, disculpa, de pronto hay que abrirlas. Abrirlas, ¿sí? Abrirlas. Y abrirlas y... Son muy interesantes. Y dejarlas ahí, en el ambiente. Porque el Salvador del mundo es Cristo. Así es Cristo. No es ningún hombre, es Cristo. Recordemos que Cristo es el verbo. Existe desde el principio y es eterno. ¿Ya? Y el Cristo, en Jesucristo se da la unión hipostática, 100% hombre y 100% Dios. Entonces solamente Jesús tiene la capacidad para salvarnos. Se hizo hombre, como hombre, padeció como hombre y murió muerte de cruz como hombre. Recordemos que el día que Cristo fue crucificado, no solo él fue crucificado, habían dos personas que estaban al lado de la cruz de Cristo, uno a la derecha y uno a la izquierda. No sé cómo se llamaban, no sé, pero sí, fue crucificado como un delincuente. ¿Ya? Esta mañana yo miraba una pregunta que se le hacían a alguien, un personaje, ¿por qué Cristo fue crucificado? Y esta persona no supo explicar por qué Cristo fue crucificado. Y luego dijo esta persona, ¿por qué siendo hijo de Dios, Dios permitió que lo crucificara? Entonces, a veces nosotros, si no vamos al sagrado, al libro sagrado, y lo estudiamos. Escudriñarlo. La Biblia de Cristo dijo bien clara, escudriña, la palabra escudriñar es estudiar, analizar, profundizar. Ya, escudriñan, estudien, analicen, profundicen, porque si ustedes analizan y profundizan, tendrán que la vida eterna. Entonces es importante eso. Si nosotros no sabemos cuál es la misión de Cristo, por qué vino Cristo a la tierra, para qué vino Cristo, por qué fue crucificado, entonces estamos bastante críticos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Como dice la Escritura, la fe del tal en vana. Sí. Entonces, ya decíamos que el tiempo, ¿sí? Hablamos, ¿qué pregunta hace usted? ¿Qué tiempo durará la predicación de los 144,000? Bueno, puede ser 3 años y medio, porque recordemos que la gran tribulación terminará tan pronto. Recordemos que en la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, está compuesta por dos facetas. La primera, llega al aire, no pisa la tierra, levanta a la iglesia, llama a su pueblo a la iglesia, a pueblos gentiles y judíos que han creído en él, y se van en el rapto. Ya. Luego, la segunda venida, cuando ya Jesús viene Jesús con su iglesia. Ya. Viene Jesús con su iglesia y con sus ángeles, y vendrá a poner final a la gran tribulación y a establecer el reino milenial. Entonces, si nosotros miramos esta parte, en la primera venida será en el aire. Dice, y nosotros, dice, lo que tenemos y recibiremos al Señor, ¿qué? En los aires. Los muertos y los que estemos vivos tenemos que transformar y recibiremos al Señor en los aires. El rapto no será visible, señores. Es un acto sobrenatural que será invisible. Solo los que tienen o tengamos la oportunidad de estar allí en el rapto, que somos convocados al gran rapto,
estaremos allí. Luego, la segunda venida, ya en plenitud, dice que los que le traspasaron y todas las naciones, todo ojo lo verá. Ya es algo muy diferente. Ya viene Jesús. Ya. ¿Cómo se va a ver? Bueno, y tanto. Dice usted, bueno, yo tendría que estar en Israel para creer en eso. No. Hoy hay mucha tecnología. Hoy hay demasiada tecnología donde pueden ver la venida de Cristo. Hoy la gente va a otro, por decirlo así, ya se fue a la luna y muchas cosas, y la gente mira eso como si lo estuviera mirando ahí a la esquina. La tecnología ha avanzado demasiado. Bueno, ¿qué más decíamos en esta tarde? Algunas personas en la línea y personas con preguntas. Yasmín Romero hace una pregunta. Sí. Primeramente dice, bendiciones para todos. Amén. ¿Qué sucede con los judíos en cuanto al tema de la salvación antes de los 144,000? Es decir, aquellos judíos que ya han muerto. Bueno, la Biblia habla bien clara de que todo aquel que muere sin Cristo no tiene esperanza. Leamos nuevamente 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice, tampoco queremos, alguien que lo lea con ustedes. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los que durmieron en él. Los que durmieron en él, o sea que alcanzaron la muerte en él. Estamos hablando de eso, los judíos incrédulos, no estamos hablando porque por lo menos los profetas, ellos murieron y profetizaron la venida del Mesías. Ellos profetizaron y ellos murieron con esa esperanza de que un día serán levantados los patriarcas, todos, Abraham, Moisés, todos los que murieron serán levantados para la gloria del Señor. Ya se está refiriendo a aquellos judíos que no han aceptado a Cristo, no le recibieron, son cerrados, y esas personas van a tener problemas porque partieron de esta tierra sin la esperanza de creer en Jesús. Como judío, el judío a poca edad debe conocer la Torá. Y si en la Torá se predice, los profetas hablaron de Jesús, y si ellos mueren creyendo a la Torá, pero con esa promesa que Jesús vendrá, obvio que ellos serán levantados, pero que mueren sin esperanza no tendrán salvación. ¿Otra pregunta? Bien. A todas las personas en esta preciosa tarde, fue un placer haber estado con ustedes y de haber compartido este tema. Entonces, haciendo un pasaje rápido. Los 144,000 son de las 12 tribus de Israel. ¿Sí? Es pueblo judío, exclusivamente judío. ¿Sí? Sale de las 12 tribus de Israel en dispersación. ¿Por qué la tribu de Adán no está? Porque la tribu de Adán rechazó el cumplimiento de la Escritura, el mandamiento, y se dedicó a la idolatría. Hablamos que la misión de los 144,000 es predicar el evangelio en la gran tribulación a pueblo, género, a pueblo, tribu y lengua. ¿A quiénes? A los judíos hebreos que están en dispersación. Decíamos que dentro de este contexto algunos creen que por la predicación de los 144,000 los gentiles que se quedaron del rapto podrán ser salvos. Bueno, Pablo dice que Dios le dio a los gentiles un periodo de gracia
mientras endureció a los hebreos, le dio un periodo de gracia a los gentiles para que entre su plenitud, indicando que después del rapto de la iglesia será imposible que un gentil sea salvo, porque si ya se habló de que subió la plenitud, los que se quedaron, ese es un punto de vista. De acuerdo, les reitero, les recuerdo, de acuerdo a Romanos capítulo 11, versículo del 22 al 25. Decíamos que la diferencia entre el sello del creyente y la marca de la bestia. El creyente lleva un sello. La iglesia tiene un sello que nos sella el Espíritu Santo. Los sellados de los 144,000 tendrán un sello visible en la frente, y los marcados, no dice que son sellados, dice que el anticristo pondrá una marca, no habla de sello, una marca, no habla de sello. El sello solo es para los 144,000 que son sellados en la gran tribulación, y para la iglesia que somos nosotros en la actualidad. Decíamos que los 144,000 son sellados en la mitad de la gran tribulación. Nosotros somos sellados del momento en que recibimos al Espíritu Santo. Decíamos que los 144,000 predicarán, y decíamos que lo más aproximado es que predicarán 3 años y medio. ¿Alguna pregunta? Ahí en la iglesia tenemos Messenger, en la iglesia también tenemos nuestro correo, escríbanos al correo, escriba sus preguntas, de pronto algunos interrogantes, usted puede escribirlo, escríbanos allí, y nosotros tendremos, de pronto, no ahora, sino con calma, porque son temas escatológicos que antes de pensarlo hay que hacerle un exégesis bíblico de lo que se va a decir. Y por último, gracias de verdad. Para nosotros es un honor estar con ustedes en esta tarde, hermana Nacira. Despídase de la gente, esta vasta audiencia que nos está mirando. Muchas gracias a todos por este compartir en esta tarde. Gracias a todos los que en esta hora se pudieron conectar para este tema muy interesante. Fueron preguntas pues muy concretas, y creo que pues vimos lo interesante que es aprender todo esto, y que creo pues que quedó claro todas estas preguntas en las cuales hoy hicimos de parte de ustedes, Nacira Mendoza, de la Iglesia Encuentro con Dios. Buenas tardes, amados. Un tema muy importante para obtener mucho conocimiento y para meditarlo. Solamente usted se va a quedar allí por lo que escuchó y aprendió en esta tarde. Les instamos para que estudie, para que escudriñe más la palabra, la Biblia, y todo esto es para que usted se anime a estudiar. Y amado, mi nombre es Delquis Herrera, un hermano más para ustedes, un amigo en el Señor. Buenas tardes, Dios les bendiga. Muchas gracias por haber atendido este llamado. El mensaje es estar apercibidos, estar atentos, aprender, escudriñar las Escrituras, porque estamos sobre el tiempo en el cual Jesucristo viene en una nube por siglos, y queremos que tú y tu familia también hagan parte de este acontecimiento y estar sentado, ¿por qué no?, a la diestra de Dios para ese día. Así que te invitamos para el próximo programa, y que estés allí, y que si tienes tus preguntas, inquietudes, las manifiestes, las escribas, las realices para que tenga claridad tu inquietud. Gracias. Bien, para mí fue un honor. He estado un poco quebrantadito de salud, pero ahí estamos en la guerra, luchando, y de verdad fue mucha alegría estar contigo, tenerte a ti allí. Solo te pedimos que compartas este momento de reflexión sobre los 144,000 a muchas tus amistades, amigos. Si tienes grupos, compártelo. Nosotros no estamos buscando fama ni créditos, solamente queremos que el pueblo de Dios esté enterado de la verdad, y que esa verdad cada día nos acerque al reino de los cielos,
Que por cierto, la venida de Cristo, el rapto de la iglesia, puede ser hoy, esta noche, mañana. ¿Por qué no al finalizar esta cuarentena nos iremos de fiesta para el cielo? Recordemos que las bodas del Cordero no serán en la tierra, serán en el cielo. Mientras los juicios de Dios estarán cayendo sobre este globo terráqueo, nosotros estaremos en la fiesta del Cordero, allá en las bodas del Cordero, la cena del Cordero, el tribunal de Cristo. Acontecimientos maravillosos mientras el mundo se debate entre el bien y el mal por completa destrucción a los hombres desobedientes al Señor. Que Dios te guarde y Dios te bendiga. Soy el pastor Renal Luis Julio Romero, por la misericordia de Dios. Pastoreo el ministerio de la Iglesia Cristiana en Conte Gap. Digo pastoreo porque todos, este grupo de personas y otros que están ahí detrás de cámara, todos hacemos parte del ministerio. Yo simplemente soy un servidor para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga y Dios me les guarde.